comenzar con los materiales, que ahí tengan la casa. ¿Ya? Perfecto, maravilloso. Dale nomás, Javi. Entonces, denme un segundito. Un meme. Sí, hombre, que estaba abierta ahí la... como les comentábamos con la profe, chiquillos, nosotros dejamos este espacio de los días jueves, lo que nos queda para trabajar, para destinarlo a la asignatura de orientación, ¿ya? Y específicamente para retomar lo que alguna vez en el inicio, ¿no es cierto?, nosotros pudimos trabajar, que era en torno al autoconocimiento, ¿ya? Entonces, la idea, chiquillos, es que este espacio se vuelva un espacio de reflexión, de conocimiento, autoconocimiento también, y principalmente de confianza, ¿ya? Porque si bien, ¿cierto?, el tema como académico es importante en la vida de ustedes, también lo es el aspecto emocional, ¿ya? Si uno no está bien emocionalmente, difícilmente puede rendir de maneras óptimas en la parte académica, ya que es la parte como de materias que ustedes tienen en el año académico. Por tanto, por eso es muy importante también trabajar. Y la idea es que pueda terminar el año y no se vayan, ¿cierto?, sin poder trabajar estos aspectos, ¿ya? La clase de hoy, chiquillos, se va a tratar acerca de las emociones. Nosotros igual, para los que estuvieron, pudimos revisarlos en la actividad que nosotros hicimos como en agosto más o menos, creo que fue, sobre el cuento de los colores. Y ahí estuvimos trabajando un poquito qué eran las emociones. ¿Ya? Así que voy a proyectar el PowerPoint. Para partir, ¿cierto? Yo, para que vayamos comentando un poquito acerca de cómo nos sentimos, les traje esta imagen, ¿cierto? Que nos pone una escala de cómo nos sentimos hoy. Si ustedes pudiesen, mirando ahí las caras, ¿cierto?, de los gatitos, pudiesen identificarse con uno de cómo se sienten el día de hoy. ¿Con cuál ustedes podrían relacionarse? El 9, profesora. ¿Con el 9? Yo con el 5. Yo con el 5. ¿Quién dice el 5? El 1. Yo. El 6. El 5, así como... El 3. El 3 dice... ¿Alegre? A ver, vamos de a uno. Milovan, ¿con qué escala de gatitos está hoy? Profe, yo me siento con el 5 y el 7. Espera, Yori, vamos a ir de a uno, vamos a ir de a uno. Milovan, dale. El 3. Muy bien. Cristín, usted háganos con la mano, ya que el 4, así. La Fabiana, en la escala de gatitos, ¿cómo te sientes hoy, Fabi? Ninguno. ¿Ninguno? ¿El José? José. José. No creo que. ¿El 6? Ya. ¿La Kelly? Con el 6. ¿El 1? ¿Maxi? El 8. ¿Rocío? El 1. ¿Aarón? El 6. ¿Yori? Ya. ¿Vicente Barriga? ¿Usted? El 9. El 9. Ah, estamos igual con el Vicente. ¿Del Cariné Terminando usted? la semana. 4. ¿El Diego del Río?
No sé, profe, no estoy segura. La Scarlett, en la escala de los gatitos, ¿cómo te sientes hoy, Scarlett? Valeria, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo? En la escala de los gatitos, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué gatito serías tú hoy día, Valeria? 6. El 6. ¿Y la Scarlett está por ahí o nos dejó ahí plantada? Parece que no está la Scarlett. Ya. Dale nomás, Javi. Javi, ¿tú cómo te sentí hoy día? Yo también con el 9. Con el 9, estamos así. Terminando ya la semana, ha sido bien agotadora. Agotadora, ya. Bien, chiquillo, este pequeño ejercicio que más bien es un meme, ¿cierto? Que es bien conocido, también a veces aparecen otros personajes. Nos sirve, ¿cierto? De repente para hacernos la pregunta que a veces cuando tenemos días muy agotados, ¿cierto? No nos realizamos con frecuencia. ¿Cómo detenernos, sentarnos un poquito a preguntar cómo me siento hoy día? ¿Ya? ¿Qué emociones, qué sentimientos están presentes en mí hoy día? ¿Ya? Quizás también, por ejemplo, como yo explicaba, para mí, ¿cierto? Ha sido el día de hoy, es una consecuencia de una semana también bastante agotadora. Entonces, a veces uno arrastra distintas situaciones que nos van haciendo sentir determinadas emociones en el día, ¿ya? Pero siempre es importante, chiquillos, detenerse y hacerse la pregunta de cómo me siento hoy, ¿ya? ¿Qué emociones están presentes en mí hoy día? ¿O qué sentimientos, qué pensamientos también están hoy día presentes en mí? ¿Ya? Entonces, ese pequeño ejercicio a través de un meme se puede realizar. Y retomando la pregunta, ¿cierto? De qué son las emociones, ¿cierto? La emoción, chiquillos, es una respuesta que tiene nuestro cuerpo, tanto emocionalmente como corporalmente, frente a una situación que sucede de manera externa, es decir, fuera de nosotros. ¿Ya? Y esa situación que es provocada de manera externa genera en cada uno de nosotros y nosotras alguna impresión o alguna sensación. Puede ser, ¿cierto?, una sensación positiva, una sensación negativa, pero nos genera, ¿cierto?, porque nosotros somos seres principalmente emocionales, tanto como racionales, también emocionales. Por tanto, estamos constantemente reaccionando frente a estímulos. Ya frente a cualquier situación que nos pueda ocurrir, nosotros reaccionamos o nos provoca alguna sensación determinada. ¿Ya? Y eso es muy importante de reconocer para también ir conociendo cómo somos, cuáles son también las habilidades que nosotros tenemos frente a determinadas situaciones. ¿Ya? Las emociones principalmente, chiquillos, nos pueden indicar aquello que nos gusta o lo que no nos gusta también. ¿Ya? Aquellos que nos hacen sentir tranquilas, tranquilos o inquietos, ¿ya? Algo que nos cause también temor, ¿ya? Frente a situaciones que nos generan de repente inseguridad, también son parte de las emociones. Incluso, chiquillos, en las ocasiones que nosotros sentimos vergüenza o somos, ¿cierto? Nos presentamos como tímidos o tímidas frente a algo, eso también es parte de la emoción. Y eso nos está indicando, ¿cierto? Cuando nosotros reaccionamos como de manera tímida, también nos está indicando una emoción, algo que no nos causa como seguridad, ¿ya? Y eso también es importante de reconocer, chiquillos. Por eso se ocupa el término de reaccionar, ¿ya? Que es cómo mi cuerpo, tanto corporal como emocionalmente, responde frente a una situación determinada. Y aquí yo les traje, ¿cierto?, este semáforo de las emociones que contempla todas las emociones que nosotros podemos reconocer, ¿ya? O más que nada las principales emociones que habitan en nosotros constantemente. ¿Ya? Por ejemplo, acá la primera, ¿cierto?, que tenemos en color morado es la emoción del miedo, ¿ya?
acá, por ejemplo, yo utilicé estas imágenes que son situaciones, ¿cierto?, que a nosotros nos pudiesen provocar miedo, ya que es, por ejemplo, alguna tormenta eléctrica, generalmente eso nos puede provocar alguna sensación de inseguridad, o también la oscuridad, ya que es acá como aparece el niño, ¿cierto?, acostado y con alguna sensación como de intranquilidad en el fondo, ¿ya? Pero si ustedes pudiesen reconocer ¿qué otra situación pudiese provocar la emoción del miedo? ¿O a ustedes le ha provocado la emoción del miedo? Ah, sí. ¿Qué otra situación, chiquillos, puede provocarnos miedo, temor también? ¿Una película de terror? Una película de Como una vez, terror, Un temblor. una vez cuando, un temblor también, una vez cuando me equivoqué la una contraseña en un abeja. número pensé que había cambiado, pero no. No escuché lo último que dijo. Si puede repetirlo, por favor. Cuando no sentí mi celular en el bolsillo. Y luego sí estaba. Eso sí que da miedo, ¿cierto? Uno se asusta inmediatamente hoy cuando no siente su celular y piensa al tiro lo peor, ¿cierto? Esa sensación sí que da miedo. Toda la razón. Muy bien, chiquillos. Todas esas situaciones nos pueden provocar la sensación de Profe, miedo. yo me sé otra ¿Ya? situación. ¿Qué otra situación? Cuando te aparece un creeper por la espalda. ¿Un qué? Ah, era de un juego. ¿Es de un juego? El juego que tiene gráficas terribles. Ah, ya. Y eso te asusta entonces. Sí, da miedo. Y como la sorpresa también, ¿cierto? Puede provocar como a veces esa inseguridad. La inseguridad, o sea, la emoción del miedo, chiquillos, está relacionada efectivamente con la inseguridad, ¿ya? Es una sensación que nuestro cuerpo y nuestra mente evalúa, ¿cierto? Porque causa temor, ¿ya? Y provoca una sensación de inseguridad en nosotros y nosotras, ¿ya? Esa emoción. Por eso también es fácil reconocerla cuando nosotros sentimos miedo. En el caso de la alegría, chiquillos, por ejemplo, yo puse aquí esta imagen, ¿cierto?, de este niño. ¿Cómo se ve su expresión cuando uno está alegre? ¿Cómo se puede expresar eso? ¿Cómo uno puede notar que una Feliz. persona está alegre? Cuando Con una sonrisita. Con una Con una sonrisota. sonrisa, súper bien. ¿Con qué más uno puede notar que una persona está alegre? Ah, con la actuación. ¿Cómo? risa. Sonrisa, Sonrisa. ¿ya? Risa. Con risa, ¿cierto? En ese sentido, la alegría quizás es la emoción más fácil de reconocer en los otros y también en uno mismo, ¿ya? Porque abunda bastante, ¿cierto? Y como que uno tiene la sensación de estar muy contenta, el cuerpo como que ríe solo, ¿cierto? Estamos con mucha energía también, y por tanto es un estado que provoca en el cuerpo una sensación de felicidad, principalmente, ¿ya? La sorpresa, chiquillos, también es una emoción y también es importante reconocerla, ¿ya? Muchas veces no se le da importancia, pero también es una emoción que reina en nosotros. Por ejemplo, aquí yo puse la imagen de un niño, ¿cierto?, que está abriendo un regalo y tiene esta cara de asombro, ¿cierto?, como de expectante a lo que está sucediendo. Ya muchas situaciones a veces nosotros nos causan sorpresa y esa sorpresa puede ser tanto para bien como para mal. Ya a veces o con situaciones que nosotros no esperamos o con situaciones que nos puedan sorprender positivamente, ¿ya? Pero es una emoción, perdón, que está también muy presente en cada uno de nosotros en nuestro día a día, ¿ya? Y también la vergüenza, chiquillos,
La vergüenza también es una emoción, ¿ya? Y aquí yo puse como, por ejemplo, que hoy día no lo podemos vivir, ¿cierto? En este escenario como de virtualidad, pero, por ejemplo, puede causar timidez, ¿cierto? Vergüenza frente a alguna exposición, cuando uno tiene que exponer, ¿cierto? Frente a demás personas, y uno se siente inseguro de que eso pueda salir bien, pueda salir mal, entonces eso nos causa un poquito de vergüenza. Y puede provocar que a veces nosotros no actuemos como lo haríamos en un contexto normal, ¿cierto? A veces como que nos cohíbe un poquito de cómo somos normalmente, ¿ya? Porque también nos causa un poco de inseguridad. Por ejemplo, aquí no sé si se nota el chico que está aquí, que está como cayéndose, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, sufre alguna situación de como imprevista, donde uno pasa como un cierto susto, también eso nos puede provocar vergüenza, ¿cierto? De que los demás nos vean o que se puedan como reír, ¿ya? Eso también nos provocan sensaciones, perdón, relacionadas a la emoción de la vergüenza, ¿ya? Y es importante reconocerlas, chiquillos, ¿ya? Es importante, porque no está asociada a algo negativo o positivo, simplemente es una reacción de nuestro cuerpo cuando suceden situaciones que no nos hacen sentir seguros o seguras. Y eso nos puede provocar, ¿cierto? Esta timidez, esta sensación de timidez. ¿Ya? La otra emoción sería el enojo. ¿Ya? El enojo, por ejemplo, ¿qué es lo que está... ¿cuál es la acción que está realizando este chico al otro niño? ¿Cómo? Está empujando al otro. Lo está empujando, ¿cierto? Lo está empujando. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien los agrede o los pasa a llevar, ¿cierto? De mala forma. Me dan ganas de meterle un chidori. A mí también. Da rabia, ¿cierto? Uno se molesta porque siente que esa persona no está siendo respetuosa con uno, ¿cierto? Está actuando como de mala forma, ¿ya? Efectivamente, chiquillos, esa emoción representa el enojo o la rabia, ¿ya? También está asociado a la rabia. Y por último, la tristeza, ¿ya? La tristeza que generalmente siempre se representa, por ejemplo, con el color como azul, celeste. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película Intensamente, que es una película que justamente habla de las emociones. Damas, yo sí la he visto. ¿Sí? Es una película súper linda porque trata de representar un poco cómo funcionan las emociones dentro de cada uno. ¿Ya? Nosotros igual vamos a ver un video cortito de eso, ¿ya? Pero cómo van las emociones, entonces, cómo nos van guiando nuestro actuar cotidianamente. Nosotros dentro del día, chiquillos, existen todas estas emociones y nosotros podemos atravesar dentro de un mismo día por cada una de ellas, ¿ya? A veces hay un día que nosotros vamos a estar tristes y eso va a perdurar durante el día, pero quizás eso va a cambiar con el día. Hay situaciones que van a hacer que nos sintamos mejor y por tanto pasamos de una emoción a otra, ¿ya? ¿Cómo? No, Javi, es que alguien tiene el micrófono abierto, pero yo lo silencio. Ah, ya. Ah, que pensé que había hablado. ¿Para qué nos sirven las emociones, chiquillos? ¿Para qué creen ustedes que nos pueden servir las emociones? Para expresarnos. Para expresarnos, súper bien. Para expresarnos. ¿Ya? ¿Para qué más nos pueden servir las emociones? Para reaccionar.
para reaccionar. Muy bien. Para entender la película de Intensamente, para entenderla. Ya. Sí, justamente ahí nos explica más que nada la película las emociones, cómo funciona. Efectivamente, chiquillos, como ustedes dicen, las emociones nos sirven tanto para expresarnos, ¿cierto? Como para reaccionar frente a situaciones. Pero también una emoción puede ayudar a que uno se sienta mejor, ¿ya? A reconocer una situación, a reaccionar frente a ella, pero también a hacer que nos podamos sentir mejor. Una emoción también puede ayudar a sentir, a conocer mejor lo que pensamos, ¿ya? Hay situaciones que a nosotros efectivamente nos pueden molestar, ¿ya? Y eso de repente puede nublar, ¿cierto?, nuestro pensamiento. Nos cegamos un poco en lo que es la rabia, ¿cierto? Y domina un poco nuestra mente, pero, ¿cierto? Hay otras emociones que justamente buscan poder salir de ese estado y reflexionar frente a esa situación, ¿ya? Salir como de esa emoción de un poco de estrés y poder caminar hacia un estado más de tranquilidad, ¿ya? Entonces, las emociones, chiquillos, nos aportan y nos ayudan a guiar esos procesos para poder reflexionar frente a las situaciones, ¿ya? También nos ayuda a conocer lo que nos gusta mucho o lo que no nos gusta mucho, ¿cierto? Cuando algo me produce felicidad, me produce alegría, me está indicando que me gusta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando algo me produce molestia, disgusto, me está indicando que no, ¿cierto? No me genera una buena sensación en mi cuerpo, por tanto no es de mi agrado, ¿ya? Y eso es muy importante, chiquillos, reconocer lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿ya? Porque también nos podemos definir qué es lo que queremos y lo que no queremos. También ayuda a protegernos, ¿ya? Y por sobre todo, chiquillos, las emociones sirven también para pedir ayuda. Cuando nosotros o nosotras nos sentimos frente a situaciones que nos hacen sentir acongojados, ¿cierto? Nos hacen sentir tristes, molestos, o incluso con temor, con miedo, nosotros podemos indicar que nuestro cuerpo no funciona de una manera óptima. Por tanto, podemos pedir ayuda, ¿ya? Ya sea a un amigo, a una amiga, a un familiar, a un hermano, o incluso en el colegio, ¿cierto? Podemos pedir ayuda frente a situaciones que no nos están haciendo bien. Y como relacionado de eso, en muchos casos, hablar con otras personas externas, también nos ayuda a sentirnos mejor. Ya cuando nosotros estamos tristes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a quién uno puede acudir cuando uno se siente triste, cuando uno ha vivido una situación que le ha provocado tristeza? ¿A quién uno podría acudir para contarle ese problema? ¿A los padres? Al padre, a la padre. madre, al hermano. ¿Ya? A alguien de confianza, como ¿Algún familiar? un gatito. ¿O al gatito? ¿Al gatito? ¿A quiénes acuden Tengo ustedes tres. cuando se sienten así como tristes, como acongojados? A mi mamá. Se está contando a mi papá. ¿Al papá? Mi ¿Ya? abuela. ¿A la abuela? Como a la familia, ¿cierto? Súper bien, chiquillos. Por tanto, eso es súper importante lo que ustedes mencionan, ¿ya? Es importante que cuando ustedes sientan esas emociones, puedan acudir a alguien que los escuche. Y muchas veces eso nos ayuda a visualizar también ese problema, eso que nos está causando esa sensación de inseguridad, también que nos pueda ayudar a ver las cosas de otra forma quizá, que nosotros como estando en esa situación compleja, ¿cierto? No podemos ver.
y otra persona nos puede aconsejar de qué hacer en esos casos, ¿ya? Eso es súper importante. Y aparte, chiquillos, de las emociones que yo les puse acá en el semáforo, ¿hay otras que ustedes conozcan o hayan experimentado, ustedes sientan que también son importantes? Otra emoción, aparte de las que yo mencioné aquí. Como el hambre, como el hambre, ¿El hambre? como el hambre. El hambre No tengo hambre. más que nada es una sensación, ¿ya? Más que emoción, Ya. el hambre es una sensación, es como un estado que sentimos. Ah, ya. Pero el hambre puede provocar una emoción, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno siente hambre, ¿qué emoción se puede reconocer ahí cuando uno tiene hambre? ¿Felicidad? ¿Tristeza? No. Cuando uno tiene hambre, ¿está feliz? Pues creo que sí. ¿O Porque tengo una está, excusa para... o está más molesto, así con ganas de querer comer, ¿cierto? Como con esa ansiedad. De hecho, no sé. Por ejemplo, lo que decía ahí el compañero es súper importante porque, como decía yo, el hambre es un estado, es una sensación momentánea, pero puede provocar distintas emociones. Por ejemplo, él dice que el hambre le puede provocar felicidad, y está bien, ¿ya? No hay, chiquillos, es importante entender que no hay emociones malas ni buenas, ¿ya? Todas las emociones son igual de válidas y nos ayudan a poder reaccionar frente a situaciones. Por ejemplo, chiquillos, si no existiera la emoción del miedo, ¿cómo sabríamos nosotros cuando estamos frente a una situación de peligro? Si no existiera el miedo. Tristeza. Yo creo que tristeza. La tristeza Yo creo. también podría ayudar, ¿cierto? Porque el miedo justamente, chiquillos, es lo que a nosotros nos causa temor e inseguridad. Muchas veces evita ciertas situaciones que nos ponen en peligro porque nosotros consideramos que no son seguras o el cuerpo considera que no es segura para nosotros. Por tanto, se reina esa inseguridad, esa emoción del miedo y evita que nosotros actuemos frente a determinada situación. ¿Ya? Por tanto, chiquillos, las emociones son tan importantes, todas son importantes, perdón, ¿ya? Generalmente, no sé si han escuchado, por ejemplo, cuando uno siente vergüenza, hay personas que a uno pueden decirle, ay, pero ¿por qué es tímido? ¿Por qué siente vergüenza? No debiese sentir vergüenza, ¿cierto? O cuando nos dicen, tiene miedo, ay, pero mira, ¿por qué tiene miedo? Por ejemplo, me pasó mucho, por ejemplo, con mi hermano, les voy a contar una historia, con mi hermano, que a propósito de como esta plaga de polillas que ha estado como últimamente acá en Chile, ¿cierto? Mi hermano le tiene mucho pánico a las polillas, ¿ya? Yo diría que es como una fobia que les tiene. Y al principio nosotros como que nos reíamos de él porque le decíamos, pero ¿por qué le tenéis miedo a la polilla si la polilla no te va a atacar? No te va a hacer nada, es inofensiva. Pero justamente a él le provoca una sensación de inseguridad muy grande, ¿ya? Es una situación que a él le provoca miedo, ¿cierto? Y es válido. Uno no tiene por qué, ¿cierto? Negar que la otra persona se sienta de esa forma, ¿ya? Y no está mal tampoco sentirse de esa forma. Simplemente hay que aprender, ¿cierto? A llevar esa emoción, ¿ya? Es importante que esa emoción exista, pero hay que aprender a llevarla, ¿ya? ¿A ustedes les ha pasado, chiquillos, con esto de la plaga de polilla? Tengo una pregunta. Ustedes, pero a mí no. Dígame, Rocío. ¿Confundirse igual es una emoción? ¿Que estás confundido? ¿Confundirse? ¿Sí? Confundirse también es una sensación. Más que emoción, es una sensación, ¿ya? Y sueñan. Claro,
porque es como un estado de donde no hay como seguridad. Pero como explicaba yo delante, es una sensación que es producto también del miedo, ¿ya? Que puede ser del miedo o del temor. Ya, esas son como emociones más grandes, porque las sensaciones, chiquillos, son estados que duran un tiempo más corto, ¿ya? En nosotros. En cambio, una emoción dura mucho, tiene una duración mucho más larga en nosotros mismos, ¿ya? El miedo es como una sensación que puede abundar todo nuestro cuerpo. En cambio, el estado de confusión es como una reacción del miedo, ¿ya? No sé si se entiende ahí como la explicación. Yo sí entendí, pues, Ay, nos quedan 2 minutos, chiquillos. Ya estamos como terminando esta parte de las emociones para que comencemos la actividad de la construcción del material que vamos a hacer hoy día y que está muy relacionado con esto que nosotros estamos hablando. Conocer las emociones y aprender a reconocer cómo nos sentimos cada día, qué emoción nos habita en nosotros diariamente. Les Aquí, recordamos, antes de que nos vamos, yo les... sí, Javi, Ah, les ya. recordamos entonces cuáles son los materiales para la gente que todavía no los tiene. En estos 2 minutos que quedan pueden ir a buscarlo, ¿ya? Y los materiales eran una hoja blanca o una hoja de blog, ¿cierto? Si no tienen, la pueden reemplazar por la hoja del cuaderno. Lápices de colores, regla, papel lustre, si es que tienen, ¿cierto? O puede ser otro tipo de papel, o incluso los lápices de colores. Lo que sí necesitan es un perro de ropa y un trozo de lana, de hilo o de pitilla. Profe, Dígame, profe, yo no entendí eso, lo del perro de ropa o algo así. ¿qué me está hablando? Ah, la Kelly. La Kelly. El perro de Eso, ropa mira. es eso, lo que tiene, para lo que se afirma para, Claro, como el para, colgador de ¿cómo ropa. se llama? Para cuando uno cuelga la ropa. Mira, acá yo tengo uno de madera, dame un segundo. Así, mira, como el que está aquí en la imagen. Ah, eso yo no tengo. De estos, mira, ¿Pero ¿Tiene lo demás? yo tengo estos. Tengo los lápices de colores, la regla y esto. Y la hoja. Ya, súper. Pero miran, Con esto puede ser, también les puede servir un clip, Ah, sí, un clip, sí, toda la razón. un clip les puede servir, o también, a ver, pensemos qué otra cosa más les puede servir. Ya, el perro de ropa es para afirmar. Sí, Claro. afirmar algo, sí. Un perro de ropa, ¿viste? Yo tengo uno chiquito. Bórrala. Bórrala, cuando publica me enojo. ¿Sabes? ¿Vieron? ¿Cierto? ¿Ven? Ahí aparece, ¿cierto? El enojo, bien. Y también traje esa que encontré que también pasa a veces, ¿cierto? Cuando te bloquean en las historias de Instagram alguna persona, ¿cierto? Que uno consideraba, o en las historias de Facebook, o te eliminan de sus amigos y uno se da cuenta. ¿Les ha pasado esa situación, chiquillos? Sí. Ah, a mí no. ¿No? ¿A usted, A mí profe, le sí. ha pasado? A mí sí, yo no hace así. ¿Por qué? Y uno se enoja, o depende de la persona también, porque hay algunos que uno dice, ay, qué bueno que me eliminó porque me tenía chata con sus publicaciones. Como que no afecta mucho en la vida de uno. Si esa persona como que no es importante. Hay que preocuparse más del coronavirus. ¿Cómo? Hay que preocuparse más del coronavirus. Hay cosas más importantes, puede ser, ¿cierto? Pero efectivamente cuando suceden también estas situaciones, chiquillos, también nos provocan emociones, sobre todo cuando son personas que a nosotros nos importan, algún amigo o amiga, eso también nos provoca algo en nosotros, en nosotras también.
¿ya? Y generalmente están asociados como a sentimientos de tristeza, de confusión también puede ser, porque a veces uno no sabe por qué suceden esas cosas, y también de rabia a veces también, puede provocar rabia. Y el último que tenía era ese de cuando llegas a la casa y ves que alguien se comió la comida en la que estuviste pensando todo el día. ¿Les ha pasado eso, chiquillos? ¡Sí! Sí. Sobre todo pasa con los hermanos. Cuando Pasa dejáis un pedacito de torta guardado y llegas a comértelo y no está el pedacito de torta. Y no está, y uno venía O un pocillo de helado. O un helado también, como alguna cosa rica, ¿cierto? Que uno ahí dejó como esperando para el momento, y uno llega y ya no se encuentra, o sea, alguien se la comió, ¿cierto? A mí igual me ha pasado, yo tengo aquí hermanos en la casa y son bien comilones, y a veces como que uno tiene que guardar las cosas porque si no, son peligrosos, y me ha pasado, y me molesta igual también. Debo No, reconocer mi que hermano no vive conmigo, pero cuando viene de visita se come todo lo que encuentra. ¿Quién? Mi hermano tiene 19 años. ¿También él es como comilón? Sí, Sí, pues y eso a veces como que nos puede provocar molestia, ¿cierto? Como rabia. O a veces uno también puede alegrarse Profe. porque la otra persona también disfrutó de esa comida. Dígame, ¿Cuándo vamos a empezar? ahora vamos a empezar. ¿Quién está tan apurado? Profe, ¿Qué? ojalá mi hermana cuando ya sea grande no me haga eso. ¿Ah? Uy, chiquillos, pasa mucho entre los hermanos, eso pasa mucho, mucho. Suele suceder. Ya, dale nomás, Javi. Ya. Entonces, con los materiales solicitados, la idea es que a partir de lo que nosotros hemos conversado el día de hoy, podamos construir lo que se llama un tablero de las emociones. ¿Ya? Yo les traje aquí uno que hice yo, aquí hice con mi mamá, que ella también es profe, entonces construimos este material, que es bien bonito, y es así, ¿ya? Eso es lo que ustedes deben realizar ahora, ¿ya? Con los materiales que nosotros pedimos. Y acá, por ejemplo, yo le puse el título en la parte grande de la hoja, o sea, la parte como horizontal. un poquito. Ya. Cierto, lo que se denomina un tablero de las emociones, que es así, ¿ya? Acá yo le puse el título, ¿cierto? Que es, está indicando lo que es este elemento, este producto, y las emociones que yo pude reconocer, ¿ya? Por eso yo les pedía si tenían Es que estábamos hablando papel de la lustre. emoción, ahora vamos a empezar. Ya. Si tenían papel lustre, porque yo aquí los hice, por ejemplo, no sé si se nota, la carita de la emoción, ¿ya? Pero también la pinté. Así que si no tienen, no deben preocuparse porque también la pueden pintar. Ustedes, chiquillos, pueden decorar esto como ustedes quieran, ¿ya? Es su tablero de las emociones. La idea es que acá nosotros podamos reconocer las emociones que nosotros vimos hoy día, ¿ya? Que es la alegría. ¿Tiene que ser? Sí, como tablero, ¿ya? Lo que puede variar, chiquillos, son los colores que ustedes elijan. Y si quieren agregar otra emoción que ustedes consideren más necesaria. Aquí yo puse las que yo considero las que yo considero importantes o las que siempre están presentes en mí, ¿ya? Que es la alegría, la rabia, la tristeza, ahí en color azul, la vergüenza. Yo soy bastante tímida, muy tímida, así que generalmente paso sintiendo mucho esa emoción. Y también el miedo, ¿ya? Esas son las emociones que yo elegí para mi tablero, que son 5. Ya, Javi. Diga. Tía Javi, le tengo una pregunta.
Dígame, Scarlett. El para esa cuestión de perro para la ropa, ¿para qué? ¿Perdón? Muy buena pregunta, Scarlett. Porque el perrito de ropa que yo les pedí, que también la profe, si no tuviesen chiquillos, puede ser un clic, ya también sirve un clic, pero justamente es para indicar, por ejemplo, acá yo lo realicé así, les puse un letrerito que dice, me siento, ¿ya? Me siento de sentir, de emoción, no de cómo sentarse, ¿ya? Me siento así. Entonces, este va aquí. Y, por ejemplo, si yo hoy me siento feliz o hay una situación que me produce felicidad, lo voy a marcar en la emoción de la alegría, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hay alguna situación que me ha provocado inseguridad o miedo, lo voy a marcar en la emoción del miedo, ¿ya? Así. Ah, ya. ¿Se entiende? La idea, Sí. chiquillos, a mí me ha servido bastante, mucho este tablero para reconocer las emociones que voy sintiendo durante el día, ¿ya? O también cuando hay una situación que a mí me ha provocado como un sentimiento como negativo, me siento, ¿cierto?, a meditar, a ver qué es lo que me está pasando y a marcar cómo me estoy sintiendo, ¿ya? Es importante reconocer cómo me estoy sintiendo frente a una situación que a mí me esté generando alguna inseguridad o alguna molestia. Ya estoy quizás sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza o puedo estar sintiendo miedo también, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad, chiquillos, de este tablero. Que ustedes puedan reconocer acá las emociones y les sirva para su día a día, ¿ya? De poder reconocer. Javi, si tú puedes mostrar desde más lejos el tablero para darle las indicaciones bien a los chiquitos. Miren, en la parte de arriba, en la parte superior de la parte superior del tablero, la tía Javiera puso el nombre del trabajo que se llama Tablero de las emociones. emociones, exactamente. Y luego, a un lado, puso caritas de las emociones, ¿cierto? Es como si en la hoja que ustedes tienen la dividen en dos, ¿ya? Y ponen ahí las distintas emociones que ustedes van sintiendo, ¿ya? Que podría ser la Javi, si es que nos puedes proyectar de nuevo las emociones que proyectaste al principio de la clase, para que los chiquillos se vayan guiando a través de eso, como de esas emociones que presenten ahí. ¿Los gatos? ¿Cómo, mi amor? Los gatos. No los gatos, las otras. Tía, yo igual les tengo una pregunta de ahí. Eso, miren, entonces ustedes en las emociones tienen que poner miedo, alegría, sorpresa, vergüenza, enojo, tristeza. Y entonces ustedes a esa palabra lo asocian a una carita, ¿ya? Y así ustedes le van a poder después asociar el ¿cómo me siento hoy día? Ya, después de la clase, por ejemplo, después de la clase de artes visuales que tuvimos con la tía, o sea, perdón, de orientación y consejo de curso que estamos teniendo ahora. ¿Cómo me sentí? Me sentí con miedo, me sentí con alegría, me sentí con sorpresa, sentí vergüenza, sentí enojo, sentí tristeza. Y ustedes van a poder ir marcando, ¿ya? Si no me equivoco, la Scarlett tenía una pregunta. Scarlett quería preguntar algo, sí. Como usted tiene esa cosa de alegría y esa tira que está arriba, ¿cómo lo puede hacer? Porque ¿Esto? Sí, que la hoja y más encima se puede hasta romper. Sí, mira. Claro, por eso ¿cierto? Es mejor hacerlo en una hoja que sea un poquito más dura, de material más sólido, ¿ya? Porque efectivamente yo lo hice así para poder colgarlo, porque la idea, chiquillos, es que ustedes esto lo puedan tener en un lugar de su pieza o de su casa que esté visible, ¿ya? Y que esté así, colgado. Entonces,
hacerlo así, ¿ya? Para poder ir marcando, ¿cierto?, las emociones. Si no pueden hacerlo así, chiquillos, porque la hoja es más delgada, pueden pegarlo también, ¿ya? Pueden pegarlo en la parte de arriba, con algún scotch. Acá, por ejemplo, yo lo voy a hacer un ejemplo aquí, ¿cierto? Lo pego así, y me queda para yo hacer esto. Entonces, solo lo pego acá en la parte de arriba. ¿Se entiende? En el caso de que no pudiesen hacer, porque acá yo le hice una perforación, miren. Le hice un hoyito y ahí le coloqué la pitilla. Pero si la hoja es más delgada y quizás se rompe al hacerle un hoyito, quizás es mejor pegarlo, ya en una parte que esté ahí como visible de su casa o de su pieza donde ustedes quieran pegar. ¿De qué? También pueden compartirlo con la familia, ¿ya? También les puede servir a los demás quizás, pero la idea Profe, es que ¿para qué sirve la lana? la lana es para justamente esto, mira. Yo lo cuelgo así. Para colgar el tablero. Ah, Aquí yo voy marcando las emociones. ¿Se entiende? sí. Entonces, pero- ¿cómo lo deben realizar? Deben, primeramente, dividir la hoja en dos, ¿ya? Por la mitad. Entonces, este va a ser el espacio para las caritas y este va a ser el espacio para el color, ¿ya? Como yo les dije, ustedes pueden ocupar esos colores que yo les puse ahí, pero si quieren ocupar otros colores o tienen otros colores, también lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes sepan a qué emoción corresponde cada color, ¿ya? Que ustedes entonces, porque es su propio tablero, este es mío, yo lo hice así, pero si ustedes quieren decorarlo de otra forma, también lo pueden hacer, ¿ya? Ahí ustedes pueden ocupar la creatividad como ustedes quieran, ¿ya? Y, por ejemplo, yo le agregué eso que lo puse en el perro, es cierto, que es para indicar cómo me siento, ¿ya? Y así quedaría entonces su tablero. Entonces, tía Javi, ¿Tienen lo algo? primero que vamos a necesitar es que los chiquillos pongan en su hoja de blog o en su hoja blanca o en su cuaderno el título arriba que dice Tablero de las Emociones, ¿cierto? Muy bien, súper, así, excelente. Profe, silencio, la Fabián. Ah, ya, mi amor, espérame un poquito. Ahí, ya, excelente. Entonces, vamos a necesitar que nos vayan mostrando, chiquillos, ustedes mismos, cómo van sus trabajos, ¿ya? Y que nos vayan mostrando cómo van escribiendo el título de Tablero de las Emociones. Y a medida que ustedes lo vayan haciendo, ustedes nos van mostrando a nosotros y nosotros les vamos a dar, la tía Javi les va a ir dando las siguientes indicaciones, ¿ya? Ahí ustedes le ponen después color, le ponen adorno, le pueden poner sticker, lo pueden colorear como ustedes lo deseen, porque se supone, como dice la tía Javi, el tablero de las emociones, chiquillos, es algo personal, ¿ya? Por ende, la idea es que sea lo más suyo posible, de cómo ustedes van sintiendo también ese tablero. Ustedes se tienen que apropiar de ese tablero, ¿ya? Así que Claro. vamos a ir trabajando. Quien vaya terminando el título nos lo va mostrando para ver cómo les va quedando. Yo aún no he terminado. Ya, mi amor, no se preocupe, no se preocupe. Dígame, Rocío. ¿Me puede mostrar el tablero otra vez? Sí, pues obvio. Voy a ponerme así. ¿El título? ¿O quieres el tablero completo? También me alejo ahí para que lo... Pero el título yo lo hice así. Si ustedes quieren ponerle ahí Profe. letra más... Digan. En el de miedo no tengo morado, ¿le puedo colocar rosado?
Puede ser rosado, sí. Recuerden que son, como es su tablero, pueden ser sus propios colores. Ok. Lo importante es que usted sepa que el rosado entonces le va a estar relacionado con el miedo, ¿ya? Mientras usted sepa eso, está bien, ¿ya? Por eso puede elegir los colores. Y si también lo asocia la emoción del miedo al rosado, está bien también, no hay Tía, una estructura de colores. Diga. Tía, de ¿tiene que ahí ser de los colores que salen en la pantalla? ¿Cómo? ¿Tiene que ser de los colores de los que salen en la pantalla? No, no necesariamente, chiquillos. Por ejemplo, lo voy a explicar un poquito. La alegría se asocia generalmente al amarillo. Pero si la alegría, por ejemplo, para usted significa otro color, no hay problema de eso. Lo puede pintar de ese color. Lo que sí podría ser, y que debiese ser, es que la carita esté representando efectivamente esa emoción. ¿Ya? Eso sí debe ser. ¿Ya? Por ejemplo, si la alegría se asocia, ustedes me decían, con la sonrisa, con la risa, entonces deben dibujarla la carita feliz en el fondo. ¿Ya? También así con la rabia, con el enojo. Y también con la tristeza. Por ejemplo, miren ahí yo le puse lágrimas para representar la tristeza. ¿Ya? Entonces así saber que, porque acá no va a decir tristeza, ¿cierto? Pero Ya yo al terminé el verlo, título. sé que es tristeza. ¿Cómo? tía, Ya terminé el título. Ya. ¿el trabajo se hace horizontal o vertical? Verticalmente yo ocupé la hoja, porque puedo aprovechar más el espacio hacia abajo. ¿Ya? En cambio, si lo hago así, es más corto el espacio hacia abajo, entonces lo ocupé vertical. ¿Ya? Así se aprovecha mejor el largo de la hoja. Ay, Dios mío. Ya, Maxi, mira. El siguiente paso para que puedas ir avanzando es dividir la hoja en dos, justo a la mitad. Mira, ¿se ve esa línea? Ok, ok. Ya. Dividir entonces, después, chiquillos, de ya colocar el Profe, ya lo título, hice. dividir la hoja en dos. Ese es el siguiente paso. Profesora, ya lo hice. ¿El tablero lo terminó entero? ¿O El título. Ah, ya. Ah, pensé que se refería al trabajo. Entonces lo que sigue ahora, Vicente, es dividir la hoja en dos y trazar una línea, de arriba hacia abajo. ¿Ves? Dividirla en dos Ya hice partes. el título, profesora. Profe, ¿cuántas Ya. emociones tenemos que hacer? Las que Yo están en la acá pantalla, pues, hijo. Yo aquí utilicé 5, ya no puse la emoción de la sorpresa, no la puse, solo puse la otra 5, ¿ya? Profe, Pero, yo también puedo hacer 5 porque en la hoja no me alcanzo para 6. ya. Entonces, lo que pueden hacer, chicos y chicas, es elegir ahí de las 6 emociones las que ustedes van a poner acá, ¿ya? Porque efectivamente a mí también me alcanzaban 5, por eso no puse la otra. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les acomoda más la tristeza, o sea, la sorpresa, pueden incluirla y sacar otra quizás que no sea relevante para ustedes. Profesora, Díganme. ya hice el título. Ya. Luego del título, chicos, es dividir la hoja en dos partes, ¿ya? Dos partes iguales y trazar una línea a la mitad, justo a la mitad. También lo hice. Así mismo, Ya lo hice, dos profe. partes. Una línea vertical.
que divida la Ah, hoja en dos. Primero se hace la línea de el medio, esta de aquí, que yo estoy indicando. Después de hacer Ya eso, dividí las cosas. ya. Después de hacer la línea del medio, justo a la mitad, se hacen estos recuadros. profe, ¿Ya? yo ya Ahí estoy es- pintando. Ya, súper, súper bien. ¿Cómo se hace esto, chicos? Si tienen ahí la regla para medir, van calculando el espacio que tiene largo la hoja para dividir, ¿ya? Por ejemplo, calculando el espacio porque dependiendo del tamaño de su hoja. Eso va a depender del tamaño de su hoja. ¿Ya? Entonces ahí va calculando el espacio para 5 recuadros. Si les alcanza para 6, súper. ¿Ya? Pero a mí, por ejemplo, para que me quedara bien, lo hice de 5. De 5 espacios. Y ahí luego solo van trazando las líneas para dividir los cuadrados. ¿Ya? Que en total son 10 cuadrados. Ya contando los de las dos mitades. Tía, yo no tengo amarillo de papel lustre. Pero, por ejemplo, la alegría, ¿te parece representar la del color amarillo? También puede ser verde. Ya, puede ser verde. Si te parece que puede ser verde, la pintas de ese color. Pero, por ejemplo, chicos, si no tienen papel lustre, lo que hice yo también acá, aquí la pinté, simplemente. Dibujé la cara, ¿cierto? Le hice la expresión, pero la pinté, porque no tenía papel lustre rojo. Entonces, si no tienen el papel lustre de ese color, pero quieren pintarlo de ese color, pueden dibujarlo, ¿ya? No es necesario que sea todo de papel lustre. Y quizás más adelante, si ustedes encuentran papel lustre de ese color, la pueden reemplazar, ¿ya? Pero ahora, como estamos haciéndolo así en primera instancia, puede ser dibujada también y pintada con lápices de colores o lápices escritos que tengan en su casa. Ya hay también lápices que son como brillantes, que también pueden ser para decorar las caritas, ya de las emociones. Así que no se preocupen si no tienen un papel lustre por ahora. Ya lo pueden completar más adelante también. O tenía que para pagar. Profesora, yo voy a tener que pintarlo porque con el papel lustre no me salió el círculo. No hay problema. Sí, no hay problema. O busquen, o las personas que lo están haciendo con papel lustre, busquen así como un molde para poder hacer el círculo, con un vaso pequeño o alguna tapa de algo que les pueda servir Claro, como molde por para ejemplo, Pero también se puede hacer un cuadrado y después cortándole las puntas. también. claro, también, sí, es una buena forma eso. Claro, por ejemplo, como dice la profe, aquí yo tengo una tapa de un vaso y la pueden marcar, ponerla así, en el papel lustre. Entonces marcan el círculo y luego después solo lo recortan.
Súper bien, chiquillos, su trabajo. Miren, es un trabajo que igual hacerlo así como a lo lejos, vía online, es más complicado, ¿ya? Porque la idea es que los hubiésemos podido acompañar, hubiésemos podido quizás explicar muchas más cosas, pero también, chiquillos, entendiendo el tiempo que nos queda de clases, la idea es que ustedes hoy día mismo puedan terminar su trabajo en la casa, ¿ya? Porque nos están quedando 6 minutos, puedan terminar su trabajo en la casa y luego, chiquillos, cuando ustedes ya terminen su trabajo, nos envíen el trabajo, me lo envíen a mí vía fotografía, ya con su trabajo terminado, para poder nosotros tener el registro y la evidencia de que ustedes trabajaron. Ya, Profe, no nos podemos más. Ay. mira, Cristín, muéstranos tu trabajo. Profe, tengo que ir a almorzar. ¿Me puedo salir? Sí, Vicente, después me manda su trabajo en una foto, ¿ya? Ya, profe. Chao. Ya, mi amor, besos, Chao, chao, chao. Vicente. Ahí vieron la Cristina, excelente. Ahí al momento de que ustedes vayan terminando, chiquillos, sus trabajos, nos van mandando Súper. fotografías, ¿ya? Súper bien, Cristín. Tía, yo le mando foto. Ya, Scarlett, me mandan la foto, yo voy a estar molestándolos todo el rato por la foto, porque hay gente Profe, la mandamos al grupo. No, mándemelo a mí directo al WhatsApp, mi amor, Ok. ¿ya? Porque aquí hay gente que todavía me debe el trabajo de historia, la tarea de historia. El dibujo de historia. Y si logran terminarlo hoy día, chiquillos, pueden ocuparlo, comenzar a utilizarlo desde hoy mismo. Ya tal como decía la profe, ¿cierto? Al finalizar, incluso mismo al finalizar la clase, preguntarse cómo se sienten. O incluso al finalizar el día, ¿ya? Yo también lo he ocupado, por ejemplo, para cuando me levanto, ¿cierto? Hay días que yo amanezco quizás un poco molesta porque dormí mal o porque algo me preocupaba. Entonces yo lo marco aquí Tía. en la rabia. ¿Ya? Dígame. O me levanto temprano, pero de mal humor, o me levanto tarde, pero con súper buen humor. A todos nos pasa eso. Efectivamente, cuando a veces uno se levanta temprano, como que se levanta ahí como de más mal humor, ¿cierto? Entonces ahí marcaríamos en la emoción como relacionado a la rabia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que durante el día han pasado situaciones y ya no he sentido la rabia, sino que hay otra emoción que ha estado en mí. Entonces, esto cambia, ¿ya? Y a veces al terminar el día, esto ya no va a estar aquí, sino que va a estar, por ejemplo, acá, en la tristeza, ¿ya? O incluso puedo pasar a la alegría. Entonces, chiquillos, la idea es que ustedes vayan ocupando este tablero para reconocer cómo se van sintiendo día a día, ¿ya? Y cómo van afectando las situaciones en ustedes, en sus emociones. Ya yo casi termino. Ah, perfecto. Ya, la idea es que en esto, mira, nos quedan 3 minutitos y medio. En estos 3 minutitos y medio, si usted lo alcanza a terminar, nos muestra el trabajo al tiro, ningún problema. Pero si no lo alcanza a terminar, no se preocupe. Ya, nos puede mandar el trabajo, me lo manda a mí vía fotografía y yo se los voy mandando también a la profe Javiera. Claro. Y ahí quizás con más tiempo, como ya saben cómo va a quedar esto, lo pueden decorar de otra forma, agregarle algunos colores, como ustedes quieran decorar. Ya, si encuentran por ahí en su casa como otro material que les sirva, también pueden agregar. ¿Ya? La idea es que Mire, ustedes profe, lo personalicen. así me va quedando a mí. Súper, Fabiana, súper bien. Es el... Ah, ya. Súper bien. Yo ya voy como dibujando las caras y las pego. Ahí. Ya, Profesora, dígame. ¿cómo dibujo venganza? ¿Venganza? ¿Cómo lo puedo ¿A qué, ¿Cómo podría representar la venganza?
Yo creo que con furia. No sé. Yo creo que con Con furia, ¿cierto? Podría estar relacionado como con eso. ¿Y esa emoción tú elegiste? Estoy diciendo varias que tengo. Ah, ya. Ya. Súper, porque como yo les había comentado, si ustedes quieren agregar otra emoción distinta a las que yo mencioné aquí, también la pueden representar en su tablero. ¿Ya? La idea es que sea como ustedes lo representen. Mami, ya dejó una huella. Tía, Dígame. ¿te puede agregar una emoción que no está allí en el tablero de las emociones? ¿Cómo? ¿Qué emoción quieres agregar, Rocío? El desagrado. ¿Cuál, perdón? El desagrado. Sí, también. Esa aparece en la película de Intensamente. El desagrado. sí. Sí, Es buena también se esa puede película. agregar. Es bonita. Se va a cortar el link, chiquillo. Nos queda ahí menos de 2 minutos. Menos de un minuto, Chao. ya despidámonos, Menos de 2 despidámonos. minutos. Un abrazo grande, Chao. pórtense bien, los quiero mucho. Súper, Cristina. Mándenme Ahí le mando la foto. foto, Ya. mándenme la foto. Súper bien, Cristín, tu Ahí trabajo. para que lo terminen. Chao, que estén muy bien. Besitos. Ahí le mando una foto de la Chao. tarea. Pórtense Ya, súper bien. bien. Chao.